Hoy la verdad que es una celebración, siempre, cada bautismo es una celebración, sobre todo por lo que representa, ¿no? Y me gustaría que me acompañen al Evangelio de Jesús según Juan, a uno de los capítulos preferidos míos de la Biblia, Juan 11. Y vamos a ver cómo se relaciona el bautismo con lo que vamos a leer. No es una relación directa, no es que se trata sobre bautismo la prédica, pero sí es bastante ilustrativo. Juan nos va a registrar la vida de Jesús queriendo afirmar algo. Lo que él quiere afirmar es la divinidad de Jesús. Lo que él va a hacer es afirmar la identidad divina de Jesús. Y él hace algo muy particular. Alrededor de cada milagro registrado por Juan hay una afirmación de Jesús relacionada con su divinidad. De manera que cada milagro en realidad es una señal que muestra, apunta y confirma que Jesús es Dios. Cuando comenzamos como iglesia, el primer libro que estudiamos de manera seria fue Juan. Y recuerdo que el día del bautismo de Yamil y de Yara, prediqué este capítulo. Y siempre este capítulo es importante para que comprendamos lo que esta historia tiene de fondo. En el Evangelio de Jesús según Juan quedan registradas 7 declaraciones de Jesús que afirman su divinidad. De manera directa, se les dice los 7 yo soy. Él dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Él dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. En cada declaración Jesús hace un milagro antes o después que señala que Él es Dios. Un milagro que sirve como ilustración de una realidad espiritual, ¿sí? Por ejemplo, Él cerca de multiplicar los panes y alimentar a multitudes, Él dice, yo soy el pan de vida. Y así en cada uno. Cada milagro es para ilustrar una realidad superior, cada milagro es para señalar algo. Por eso Juan no les dice milagros, ¿cómo les dice? Señales, porque están señalando algo, que señalan la identidad divina de Jesús. Y hoy vamos a ver en qué contexto Jesús afirmó ser la resurrección y la vida. Esta historia involucra a sus discípulos, pero también a 3 hermanos que son amigos de Jesús, a María, a Marta y a Lázaro. Y el evento es tan memorable que hasta el día de hoy hay un barrio en Betania que hace alusión a Lázaro, a su nombre, ¿sí? En hebreo, no lo voy a pronunciar, pero ese barrio todavía se llama el sitio de Lázaro. Algo increíble del cristianismo es que es rastreable. Uno puede ir hacia atrás en el conocimiento, en el entendimiento, en la historia, y todo está relacionado con todo. Y no hay una discontinuidad, como sí ocurre con otros eventos, otras historias, en algún momento se pierde. En el cristianismo no, y hasta el día de hoy hay un lugar en Betania que se llama el sitio de Lázaro. Es un barrio. Imagínense lo que esto habrá producido hace 2000 años, como para que hasta el día de hoy se le diga el sitio de Lázaro. Vamos a leer Juan 11. Para comenzar vamos a leer del 1 al 5. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Recordemos que algo que se repite acá es que Jesús, ¿qué sentía? ¿Qué tenía, mejor dicho? Más que un sentimiento, ¿qué tenía por María, Marta y Lázaro? ¿Qué tenía? Amor. Él los amaba. Y el amor de Jesús por los suyos nunca es incompatible con los planes de Jesús y propósitos de Jesús para con los suyos. Pero necesitamos perseverar creyendo en Él para comprender lo que hoy no comprendemos. Él los amaba. Y eso no quita de que Él tenga que vivir esta enfermedad y que Jesús sea glorificado en esta enfermedad. Él les amaba y ese amor no va a cambiar. Y aunque María, Marta y Lázaro no puedan entender la situación del todo, tenemos que saber, hermanos, que el amor de Cristo por los suyos nunca decae y que sus planes nunca son incompatibles con su amor por nosotros. Fíjense el versículo 6. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y el versículo 17, saltamos al 17 y dice: llegó pues Jesús
y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Hay algo muy interesante acá. Los últimos 2 días de estos 4 días van a transcurrir mientras Jesús está a 2.700 metros de Lázaro. 27 cuadras, casi 3 kilómetros. De estos 4 días que Lázaro se había muerto, los últimos 2, Jesús estaba a 27 cuadras. Y hermano, así como tenemos que comprender que los planes de Dios y los propósitos de Dios no son incompatibles con su amor y viceversa, tenemos que saber que el reloj de Dios es diferente al nuestro. Él sabe lo que hace, nada lo agarra desprevenido, nada escapa de su control, y puede ser que él elija el camino más largo o el más lento, pero finalmente la constante es que él va a elegir el camino perfecto, el mejor, y el que más gloria le va a dar a él. ¿Sí? Hermanos, tenemos que saber, a veces nos vamos a preguntar, ¿por qué si me amás tengo que atravesar esto? A veces nos vamos a preguntar, ¿por qué si estás tan cerca no venís a mi ayuda? Pero tenemos que saber que su amor nunca decae, su amor es una constante. Y tenemos que saber que Él va a obrar ni tarde ni temprano, sino en el tiempo perfecto. Jesús obra en el tiempo perfecto. Fíjense el versículo 19, voy a leer hasta el 21. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Fíjense cómo está su corazón. ¿Se acuerdan quién era María? Mientras Marta estaba trabajando, ¿qué hacía María? Se sentó a los pies de su maestro. Pero ahora llega Jesús y María ni siquiera se levanta a recibir a Jesús. Marta sí, pero fíjense lo que hace Marta. El 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en todo su dolor, Marta, ¿qué hace con Jesús? Le reprocha. Cuando nosotros no le reconocemos como realmente es Él, como quien es realmente, posiblemente le reprochemos. Cuando vamos creciendo en la fe, dejamos de reprochar y comenzamos a aceptar y saber que siempre hay un propósito para lo que Dios hace. Que todo a quienes le amamos es para nuestro bien según un propósito. ¿Se acuerdan? Que Jesús se ha formado en nosotros, que nuestra fe crezca, que seamos fortalecidos espiritualmente. Y acá Marta reprocha a Jesús. Fíjense del 22 al 27. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Que Lázaro iba a resucitar. ¿Ella estará creyendo? Fíjense lo que dice Marta, el 24 y 27. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Fíjense que Marta sabe quién es Jesús, pero no le cree que vaya a hacer lo que dijo. Y en el fondo es como si desconociera lo que es capaz de hacer. Ella olvida o no tiene claro que Jesús es Dios. ¿Cómo es Jesús? Esa pregunta se responde preguntándonos cómo es Dios y respondiendo a esta segunda pregunta. ¿Cómo es Dios? Dios hace cosas imposibles para nosotros. Dios obra de manera perfecta. Jesús es Dios. Por ejemplo, en Isaías 43 dice: yo soy el Señor, santo, creador de Israel, su rey, el que abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Él también dice ahí en Isaías 43: aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. En el 51:10 dice, hablando de Dios: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Israel tenía un gran conocimiento de las obras de Dios, pero una y otra vez, en lugar de vivir a la luz de su conocimiento de Dios, volvían a vivir como si no conocieran a Dios. En lugar de vivir a la luz de lo que ya tenían registrado en la palabra, de las obras de Dios, del carácter de Dios, de cómo es Dios, no vivía a la luz de ese conocimiento. Y Marta dice: yo sé que vos sos el Cristo, yo sé que sos el enviado de Dios, yo sé todo eso.
Yo he creído, pero no estaba viviendo la luz de ese conocimiento. Y a veces es necesario que transitemos algunas etapas de la vida para que realmente comprendamos que tenemos que vivir a la luz de nuestro conocimiento de Dios y de la revelación de Dios en su palabra. Todos nosotros tenemos mucho que conocer acerca de quién es Jesús, de cómo es Él, de qué es capaz, de cómo Él obra. Pero todo esto debe pasar del plano, siempre decimos, de lo abstracto al plano de lo concreto en nuestras vidas. Marta tenía todavía muchas cosas de Jesús en el plano de lo abstracto, pero no habían impactado su vida. Por eso estaba desahuciada, por eso reprochaba a Jesús, por eso estaba triste. Es entendible. Todavía no estaba disfrutando de eso que ella sabía de Jesús. Fíjate del 28 al 32. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús no había entrado en la aldea aún, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. De nuevo un reproche. Marta reprocha, María reprocha. María también reprocha a Jesús. La falta de conciencia de quién es Jesús muchas veces nos va a llevar a tristeza y a reproches contra Él. Quizás Lázaro no hubiera muerto si Jesús estaba ahí, pero tampoco se habría cumplido el propósito de Dios para la vida de Lázaro, ni de Marta, ni de María. Ni una declaración más, usando esta historia, este acontecimiento, una declaración más de la divinidad de Jesús. Y nosotros necesitamos confiar en que las decisiones de Jesús sobre nuestra vida son las mejores y son las únicas perfectas. ¿Por qué Jesús no estaba? ¿Por qué tardó 2 días más en hacer 27 cuadras? ¿Por qué se enfermó Lázaro? ¿Por qué se demoró tanto como para que muera? ¿Por qué una vez muerto se demoró tanto como para que se pudra? ¿Por qué llegó a los ojos de Marta y de María tan tarde? ¿Por qué obró así? ¿Acaso no era quien les amaba? ¡Qué amor incómodo, Jesús! ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué no te apuraste? ¿Por qué no estuviste con nosotros los últimos 4 días? Mientras nuestro hermano se está pudriendo en la tumba. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Por qué le permitiste llegar hasta este momento? ¿Dónde estabas cuando nosotros necesitábamos tu abrazo? Cuando necesitábamos tus palabras. Vos, Jesús, que consolás a tantos. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te demoraste tanto? Fíjense lo que dice del 33 al 35. Y por tanto, cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde le pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y acá está este famoso versículo, el 35, Jesús lloró. Y sabemos que Jesús, al ver el contexto, está llorando por empatía con los que sufren. Sería la respuesta lógica al ver el dolor. Pero también sabemos que Jesús muchas veces llora y se entristece por la incredulidad de quienes le siguen, de quienes le rodean, perdón. Jesús es Dios, pero también es totalmente humano desde su encarnación. Y eso le hace ser humano y ser divino, le hace el único capaz de comprendernos de manera perfecta. El único capaz de compadecerse con nosotros y comprender lo que duele la situación. Él puede llorar al ver que no creen en Él. Él puede llorar al ver que otros han perdido un ser amado. Y cuando vos pierdas a tus seres amados, vos tenés que saber que Él conoce ese dolor. Él les amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro. Y Jesús llora. Y esta expresión de su naturaleza humana adquirida desde su encarnación le hace la persona perfecta para comprendernos. ¿Y qué logramos cuando al saber que Él nos comprende, logramos tener un sumo sacerdote perfecto? Él intercede por nosotros frente al Padre.
Y Él sabe lo que sufrimos, Él sabe lo que vivimos, Él sabe lo que se siente. Él sabe todo el espectro de emociones humanas no pecaminosas. Él conoce el dolor y podemos ir a Él porque Él nos entiende. Podemos ir a Él porque Él nos comprende. Podemos ir a Él porque Él sufrió las aflicciones que nosotros estamos sufriendo. Él se hizo como nosotros, para que entendamos que Él nos entiende. En Hebreos 4, 14 al 16 dice que es nuestro gran sumo sacerdote y que no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno, habiendo sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, nos abre la puerta ante el trono de la gracia. ¿Se acuerdan? Hebreos 4, 16, que podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia, para encontrar ahí que misericordia, oportuno socorro. ¿Pero por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros, para que podamos ir a ese trono. En Filipenses 2, ¿se acuerdan? Habla de que Él no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se hizo uno como nosotros. Renunció temporalmente a parte de su gloria. Aunque Él la tenía en plenitud, Él la veló. ¿Para qué? Para vivir como nosotros y comprendernos. Y se hizo siervo nuestro, se hizo semejante a nosotros. Y en esa semejanza se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Fíjense el 36, cómo sigue. Ven que Jesús está llorando y dice el 36. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba, porque lo veían llorar. Pero el 37, ¿qué dice? Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? El reproche de nuevo. Es un reproche natural, ¿eh? Es un reproche casi instintivo. Es un reproche hasta lógico en términos carnales. Pero no es el reproche de alguien que realmente conoce en profundidad quién es Jesús. Es el reproche de alguien que no le conoce bien. No se trata de poder o de capacidad, de lo que Jesús pueda hacer o no pueda hacer. Se trata de que Jesús es fiel a un propósito mayor, el más importante. Y saber esto consuela. ¿Cuál era el propósito que Él había revelado de esta historia? ¿Se acuerdan al principio? En el 11.4, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito de esta situación? ¿Cuál es? La gloria de Dios, ser glorificado. Ese es el propósito. Ese es el propósito de nuestra existencia. Ese es el propósito de los momentos de crisis. Ese es el propósito de toda nuestra vida. Esa es nuestra razón existencial. La gloria de Dios, vivir para su gloria. Fuimos creados para su gloria, debemos vivir para su gloria y vamos a morir para su gloria. Pero todo tiene que pasar por ahí y Jesús nunca va a renunciar a eso. Aunque de este lado a veces digamos, pero Señor, no entiendo. Quédate tranquilo, que Él sí entiende y sí sabe. Y que esta existencia, aunque sea muchas veces dura, triste, terrible, es corta, es efímera, es temporaria. Pero vamos hacia una existencia eterna, donde vamos a disfrutar de toda la gloria de Dios. Y vamos a disfrutar también de comprender por qué pasaron las cosas que pasaron. Cuídate, hermano, de no conocer lo suficiente a Jesús y quedarte en el lugar del reproche. ¿Por qué obras como obras? ¿Por qué llegas en los tiempos en los que llegas? ¿Por qué no te apuraste? ¿Por qué no hiciste las cosas diferentes? ¿Por qué no evitaste que yo viviera esto? Esas palabras son naturales, son lógicas, pero no son de alguien que conoce bien a Jesús. Cuando vos lo conoces bien, la lógica es diferente y muchas cosas cambian. Dice el 38, entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. ¿Qué significa eso? Que el velorio había terminado, que no había más esperanzas. El 39 dice, quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. ¿Qué significa eso? Que la situación es irreversible, ya no hay esperanza, ya terminó el velorio, ya no hay chances, lleva 4 días de muerto, ya no sirve más, no hay ningún tipo de esperanza. Pero el 40 dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? 41, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo, hermanos?
Lázaro llevaba 4 días de muerto. Su olor se percibía manifestando podredumbre, manifestando muerte, mostrando ausencia de vida. Su cuerpo iba cambiando, modificándose minuto a minuto, hora tras hora. Hay un cambio de temperatura, hay un cambio de color, hay un cambio de consistencia, de textura, de olor. Muerte, todo lo contrario, vida. Su misma hermana dice: Jesús, basta, hace 4 días murió, hiede, tiene olor, déjalo. Racionalmente nada podía cambiar. Era imposible, ya estaba determinada que la situación siguiera el rumbo que ya había adquirido, muerte. Y muchas veces pensamos que nuestras vidas ya están arruinadas, o que ya no tienen solución, o que la consecuencia de nuestro pecado se manifiesta como un problema imposible de resolver. Y pensamos que debemos resignarnos a estar podridos en nuestros pecados. Y eso no es la verdad. Sin embargo, aún sumidos en nuestro horrible estado, en el fondo de una cueva oscura, podemos escuchar al Rey Divino decir: Lázaro, levántate, anda, que para mí 4 días no son nada. Toda tu putrefacción, toda tu muerte, en nombre de Dios, no son nada. No son nada. Y dice el 44, que el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Y con este acto Jesús declaraba una vez más su divinidad. Fue tan claro para todos los enemigos de Jesús que a partir de ahora sus enemigos se disponen ¿a qué? A matarlo a él y a matar a Lázaro. ¿Saben por qué? Porque había una antigua profecía que está en Ezequiel 37. Acompáñame a Ezequiel 37, 11 al 14. Hay una profecía escrita más o menos en el 593 antes de Jesús. O sea, casi 600, más de 600 años antes de lo que estamos leyendo, Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Dice Ezequiel 37, 11 al 14. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Fíjense el 13, qué interesante. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. ¿Te das cuenta? Hay una profecía antigua que esperamos que tenga un cumplimiento mayor, pero sabemos que los milagros registrados por Juan son una ilustración de realidades espirituales. Y un día Dios le dice a Ezequiel que se va a parar frente a las tumbas y los va a llamar del fondo de la tumba para que salgan y sepan que Él es Dios. ¿Y qué acaba de hacer Jesús? Se para frente a una tumba, llama al que está al fondo de la tumba, muerto, y le dice: viví y salí. Y eso ha sucedido. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y si vos no llegas a salir de esa parte simplemente teórica, siempre te vas a quedar en los reproches. Pero cuando vos comprendes que su plan es mayor, que incluso es perfecto y el nuestro no, tu cabeza cambia, tu entendimiento cambia y te dispones a vivir la vida de una manera diferente, comprendiendo que Él llega en el momento perfecto, de la manera perfecta y obra de manera perfecta, y que cada situación de la vida es una herramienta para tu bien espiritual. Es una herramienta para que te parezca más a Jesús. Estamos dejando de lado la rebeldía. Obviamente, si vivís en rebeldía, muchas crisis van a ser simplemente el resultado de tus consecuencias en pecado. Pero si vos estás afirmado a su mano, puedes vivir de una manera diferente, sabiendo que Él llega en el momento justo, sabiendo que Él llega para manifestar su identidad, sabiendo que Él llega para fortalecer tu vida espiritual y sobre todo para que te parezcas más a Jesús. Lo que Jesús hizo con Lázaro fue algo que solamente Dios puede hacer, que es dar vida. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús es Dios. Y este milagro señala la identidad divina de Jesús y también sirve como una ilustración para una realidad espiritual. Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesús dijo: yo soy el pastor. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y Jesús acá dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y cuál es la realidad espiritual que está detrás de esto? ¿Esto se trata de una clase de biología para Lázaro?
¿Cuál es la realidad espiritual? Bueno, acompáñame a ver cuál es nuestra condición espiritual sin Cristo. La vida del humano sin Dios es como la situación de Lázaro en la cueva. La vida de cada uno de nosotros sin Dios es ilustrada por la situación de Lázaro en la cueva. Acompáñame a Isaías 64:6. Isaías 64:6. Fíjate cómo nos describe Dios a través de Isaías. Todos nosotros somos como el inmundo y como un trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Te dice, mirá, sin Dios, vos sos como una hoja en el otoño, te arrugás, envejeces y encima el viento te lleva por donde quiere, el pecado te arrastra por donde quiere. Y tus mejores obras en esta tierra son como un trapo de inmundicia. Vos pensás en qué eufemismo está tratando de usar acá, está usando. Son como un trapo de inmundicia. Frente a Dios, sos algo no valioso, a menos que Él te dé valor. Algo sucio, algo traidor, algo depravado, algo esclavo del pecado. En Romanos 8, 7 y 8 dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios y que la carne no puede agradar a Dios. En Filipenses 4, 17 y 19 dice que la gente sin Dios habla en la superficialidad de su mente, que tienen entenebrecido su entendimiento, que están excluidos de la vida de Dios, que ignoran la situación de su condición, porque es por la dureza de su corazón. Han llegado a ser insensibles y se entregan simplemente a las impurezas, a buscar emociones. En Colosenses 1:21 dice que cuando estábamos lejos de Dios éramos de ánimo hostil, éramos enemigos, ocupados en malas obras. Y en Efesios 2, 1 al 3 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos gobernados por el diablo, estábamos gobernados por nuestra carne y estábamos gobernados por el mundo. Esa era nuestra situación, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Qué nos describe la Biblia de la persona sin Dios? Nos describe que está peor que Lázaro, pero no, en términos espirituales está peor que Lázaro en términos biológicos. El hombre sin Dios, en términos espirituales, está más podrido que en términos biológicos estaba Lázaro en la cueva. Si Jesús no viene a tu vida y te llama fuera de la cueva, estás perdido. Y Lázaro podría haberse quedado con los que decían que su caso era irreversible, que su vida era irrecuperable. Lázaro podría haber dicho, bueno, no, estamos haciendo unos pensamientos hipotéticos, ¿no? Pero todos me dicen que soy irrecuperable, que no hay esperanza para mí. Podría haber pasado eso con Lázaro. Lázaro podría haberse sumado a reprochar a Dios por su condición, siendo que Dios no le produjo. Lázaro podría haberse quedado en la tumba esperando la muerte una vez más. Lázaro podría negarse a que otros le sacaran la venda y lo ayudaran a salir. ¿Vos estás ayudando a quitar las vendas de otros? ¿O los obligas a seguir cargando con sus vendas para que aprendan de dónde vienen y recuerden los pecadores que han sido? ¿Vos te dejás quitar las vendas por otros, ese rastro de pecado y muerte? ¿Dejás que otros te ayuden a liberarte? ¿O agarras esa vieja vida o los rastros de la vieja vida con cariño y decís, esto me pasó y lo quieres cuidar? Y siempre tener un recuerdo y recordarlo con picardía y con avidez. Eso que simplemente es un recuerdo de pecado. ¿Sos parte del equipo de Dios en la restauración de otras vidas? ¿Dejás que Dios trabaje con su equipo en tu vida? ¿O crees que podés solo sacarte todas las vendas y no necesitas a nadie? ¿Perdonas a quienes te dieron por irrecuperable? ¿Acaso estaban muy equivocados? ¿Perdonas a aquellos que dijeron palabras duras contra vos? Pero estando en Cristo, nosotros hemos recibido una nueva vida como Lázaro. ¿Qué dice Dios? Dios dice que tenemos una nueva condición. Y parte de esto se simboliza en el bautismo. El bautismo es la expresión externa de una realidad interna confirmado por el testimonio de otros creyentes.
Quiero aclarar que lo que las chicas han dicho ahí no es su testimonio. Son palabras que quisieron decir en ese momento. Su testimonio es otro. Y nosotros lo hemos tomado como válido. Su testimonio es mucho más amplio y nosotros lo hemos reconocido como cierto. Su testimonio es de que ellas estaban como Lázaro y Jesús llegó a su vida y le dijo, vivan. Y ellas han vivido para la gloria de Cristo y han recibido una vida nueva. Su testimonio es que ellas vivían de una manera, siguiendo las corrientes del mundo, siguiendo al príncipe del mundo, siguiendo su carne, y han muerto esa vieja manera de vivir y han resucitado a una vida nueva. Y nosotros tomamos como cierto ese testimonio. Quienes les rodeamos tomamos como cierto lo que ellas dicen, porque lo hemos visto. Cuando vemos la pileta, el agua, mientras están afuera, simbolizan la vida anterior. Hay una inmersión que simboliza la muerte y también el abandono a la vida anterior. Y hay una emersión que simboliza la novedad de vida, la vida nueva, la resurrección. Por eso Pablo, de parte de Dios, dice en 2 Corintios 5:17 que si estamos en Cristo, que somos una nueva creación. ¿Y qué pasó con lo anterior? Ya pasó. Somos nuevos en Cristo, tenemos un corazón nuevo. No se trata simplemente de borrar tu pasado, se trata de que Dios te dio un corazón nuevo. Sos una nueva creación. En Romanos 6:11 dice que tenemos que considerarnos muertos para el pecado. ¿Pero qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa? Que el pecado no puede contar más con nosotros. Ya no somos sus amigos, somos sus enemigos. Antes éramos enemigos de Dios y amigos del pecado, y ahora al revés. Antes estábamos vivos para el pecado y para Dios estábamos muertos, pero ahora es al revés. Muertos para el pecado y vivos para Dios. En Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo he sido, ¿qué? Crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esta declaración? No soy yo el que está viviendo. ¿Qué significa? ¿Que soy un zombie ahora, que soy un títere de Jesús? No. Quizás significa, en términos metafóricos, como si yo fuese el guante y la mano de Dios obra a través mío, por decir alguna ilustración. Pero ¿qué significa que Cristo vive en mí? Que ahora mi vida se expresa de tal manera que Dios, viviendo en mí, me controla, me guía. Deseo lo que Él desea, odio lo que Él odia, amo lo que Él ama. Me comprometo con aquello que Él desea bendecir en la tierra. Vivo para su gloria. Pablo decía, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, este tiempo presente, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hermano, ¿te acordás que decía ahí Juan 11:3? ¿Cómo lo describe Lázaro? ¿Quién se anima a decirme cómo es identificado Lázaro? Aquel que Jesús amaba, el que amas. Tenés que saber que su amor nunca dejó de ser. Ni antes de la tumba, ni durante la tumba, ni después de la tumba. Jesús amó a los suyos hasta el final. Jesús ama a los suyos hasta el final. Y como nos recordaba Tommy el domingo pasado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Su amor no tuvo un pico al resucitarlo, un pico alto. Ahora sí lo amo, por eso lo resucito. Su amor estuvo siempre perfecto, en el máximo punto de amor pleno. Antes de que Lázaro existiera, durante el nacimiento de Lázaro, durante la vida de Lázaro, durante la enfermedad de Lázaro, durante la muerte de Lázaro, durante la resurrección de Lázaro, durante la muerte de nuevo de Lázaro. Y sigue en la eternidad ese amor en el máximo punto, amando a Lázaro hasta el final. Y si vos estás en Cristo, sos amado de esa misma manera. Y nunca nadie te puede separar de ese amor. Y vamos a leer Romanos 8:38 para traerlo de nuevo a nuestro corazón. Romanos 8, 38 y 39. Hermano, quiero que sepas que su amor nunca dejó de ser. No hay condición adversa que dificulte el amor de Dios a sus hijos. El amor de Dios por sus hijos está decretado desde antes de la fundación del mundo. Él te ama en todo momento. Y a veces no entendés por qué se demora. A veces no entendés por qué te llega la enfermedad. A veces no entendés por qué mueres.
pero tenés que saber que el amor de Dios siempre está ahí. Y por otro lado, de manera paralela, tenés que saber que nuestra condición espiritual sin Cristo es peor que la condición biológica de Lázaro antes de que Jesús llegara. Son dos cosas paralelas. Por un lado, recordar su amor. Por otro lado, recordar qué nos está ilustrando esto. Nos está ilustrando a través de esta historia. Jesús usaba parábolas, pero también usaba experiencias, producía momentos, utilizaba y aprovechaba situaciones para mostrar quién era Él. Y quiero que sepas que tu vida es una de esas situaciones en las cuales Dios muestra quién es Él y Jesús muestra su identidad. No te desesperes. Él llega en el momento perfecto y hace todo de manera perfecta. Aunque no lo sientas, no agregues confusión a tu vida a través del pecado. Vos permanecés en el camino correcto y vas a ver que todo, tarde o temprano, va a ser entendido por vos. Pero permanecés en el camino correcto, pero confía. ¿En qué tenés que confiar? En esto, Romanos 8, 38, 39. Tenés que confiar en Dios. Pablo decía, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, si estás en Cristo, sos profunda, plena y eternamente y perfectamente amado. No importa en qué momento de tu vida estés, puedes confiar en que este amor es absoluto. Nunca, nada, nadie te puede separar de este amor. Nunca este amor deja de ser. Nunca hay una condición adversa que dificulte que Dios ame a sus hijos. Dios decidió amarte. Y ahí dice que amaba a Lázaro. Sí, le amaba. Pero Lázaro se enfermó. Sí, eso no es una condición adversa para su amor. Pero Lázaro murió. Sigue sin ser una condición adversa. Pero Lázaro se pudrió. Eso sigue sin ser una condición adversa. Cuando sos amado por Dios, sos amado desde la eternidad pasada, por toda la eternidad. Sos amado por Dios. Por un lado tenés ese concepto para adquirir y profundizarlo bien en tu corazón. Los amados son amados hasta el fin y no hay fin. Por otro lado tenés que saber que tu condición, si no estás en Cristo, es peor que la de Lázaro podrido en la tumba. Pero si Cristo te llama, tenés que responder y permitir que otros te acompañen a sacarte las vendas y a salir de ahí. Necesitas ayuda, no puedes solo. Y tenés que ayudar a otros también a sacar sus vendas. Pero tenés que saber que hay un Dios que tiene un plan perfecto para tu vida. No es un plan en el cual vos vas a salvarte de la muerte, vas a salvarte de la enfermedad, por lo menos no en esta vida. Es un plan en el cual Él va a ser glorificado y vos, tarde o temprano, vas a descubrir cuán profundamente amado sos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo podría enfatizar cuánto te ama Dios? Dios muestra su amor para con vos. ¿En qué? En que siendo aún pecador, Cristo murió por vos. Él te ama. Y no importa cuánto hayas llegado en profundidad en esa cueva, en putrefacción en esa muerte. Si Él te ama, anda en novedad de vida. Nuestra condición natural es como la de Lázaro, muertos, pero no nosotros biológicamente, sino en pecados irrecuperables. Pero Dios decidió darnos vida. Y eso no vino de nosotros. Solo la muerte era nuestra. La vida viene de Dios. Y tenemos que saber a qué voz escuchar. Algunos nos recordarán nuestra condición pasada. Y muy posiblemente tengan razón, aunque nos duele y ofenda. Otros estarán cerrados y centrados, en reprochar a Dios. Pero nosotros tenemos que escuchar la voz de Jesús sobre todas las otras voces. Debemos perdonar a aquellos que están equivocados. Escuchemos a Cristo y dejemos atrás las otras voces. Debemos dejarnos quitar las vendas. Dios trabaja en equipo. Deja que Él utilice a su equipo para ayudarte. Debemos formar parte del equipo de Dios, cooperando en quitar las vendas, liberando y sacando rastros de muerte y de pecado en la vida de otros. Pero sobre todas las cosas, debemos escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y responder a ella, y también hablar esas palabras para que otros vivan. Hermano, Jesús amaba a Lázaro, y Jesús te ama. Y no sé cuál es tu condición, pero si es tu tiempo de responder, responde cuanto antes. No sigas, no tiene ningún sentido que te quedes al fondo de la tumba. Por otro lado, recordá que ese amor nunca varía.
aunque hayas vivido 1000 tormentas, aunque hayas naufragado 1000 veces, aunque te hayas sentido solo, en la oscuridad, en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento, el amor de Jesús nunca varió. Él decidió amarte antes de la fundación del mundo y te va a amar. Y un día esta vida va a terminar y vas a estar con Él por toda la eternidad. Y cuando estés ahí vas a decir, era por esto, era para esto. Y si hoy no te toca comprenderlo, no importa que no lo comprendas del todo, pero tenés que saber que lo mismo que dijo Jesús sobre la enfermedad de Lázaro se cumple en la vida de todos los hijos de Dios. Lo que estás viviendo es para su gloria, a menos que sea una decisión tuya de pecado. Si no es una decisión tuya de pecado, lo que venga es para su gloria. Y Él va a usar todo eso como una herramienta para ser glorificado. ¿Y cómo es glorificado Él? En parte, en hacerte más parecido a Jesús. Y a veces en parte, para llamarte la atención y que respondas de una vez a su llamado. ¿Por qué te llama tanto? ¿Por qué insiste tanto? Porque Él te ama. Y si te dice que salgas de la cueva, salí de una vez. Él te ama. Disfruta de la novedad de vida. No te quedes con la vida pasada. Amén. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, que estas verdades tengan impacto en nuestros corazones para que comprendamos, Señor, que vos siempre amas a tus hijos, que vos siempre elegís los momentos perfectos, las crisis perfectas para darte a conocer. Señor, qué diferente es conocer que vos hayas sanado una enfermedad a que vos hayas resucitado un muerto. Señor, cuán glorioso es tu propósito, qué perfecto que es. Por otro lado, Señor, gracias porque a través de esto podemos tener una ilustración de nuestra condición espiritual lejos tuyo. Comprender, Padre, de que lo que Lázaro vivía, mejor dicho, experimentaba, o lo que su cuerpo experimentaba en lo biológico, no es nada comparado a lo que experimentamos nosotros lejos tuyo. Gracias, Padre, porque un día te paraste frente a nuestras vidas, que era una tumba podrida, y nos llamaste afuera. Y por tu Espíritu Santo pudimos responder afirmativamente e ir hacia vos y dejar que otros nos quiten las vendas y nos ayuden a vivir en esta vida nueva. Gracias, Padre, porque a través de ese día, a partir de ese día, comprendimos quién es Dios y qué hace. Gracias, Padre, porque ese día comenzó algo diferente en nuestras vidas. Y te conocimos, porque vos nos conocías desde antes de la fundación del mundo y habías decidido amarnos. Gracias, Padre, porque tus planes son preciosos. A pesar de que en nuestra carne no comprendamos los procesos, los tiempos, las distancias, y a veces ni siquiera comprendemos las palabras, pero podemos dar gracias a vos, porque un día comprenderemos que todo era perfecto, excelente, maravilloso, y no había ningún otro plan mejor. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de nosotros cuando estábamos podridos y nos llamaste a vida. Qué glorioso día, Señor. Qué glorioso proceso. Qué hermoso, Señor, saber que te conocemos como Dios, como Padre, como dador de vida. Gracias por habernos dado la vida espiritual, Señor. Gracias porque podemos comprender que tu Hijo es la resurrección y la vida, y que incluso aquel que esté muerto, si creyó en vos, vivirá. Gracias, Padre, porque la muerte para nosotros solo es el siervo que nos lleva a casa. Gracias, Padre, porque ni siquiera ella nos puede separar de tu amor. Gracias porque ella no nos puede retener. Gracias, Padre, porque un día seremos resucitados con Cristo. Y esta novedad de vida que recibimos espiritualmente, un día será plena y tendremos novedad de vida incluso en un cuerpo glorificado. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que podamos alabar tu nombre juntos y podamos disfrutar de lo que has hecho a favor nuestro para tu gloria y por tu gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, el dador de la vida. Amén.